Bienvenidos alumnos a una clase más de esta materia TAIP, taller de abordaje, prevención y consejería en adicciones en su clase número 5, ya casi para terminar este módulo de este diplomado. El día de hoy vamos a terminar de abordar los modelos de explicativos de la conducta adictiva. Como vimos la clase pasada, tenemos un modelo de recuperación natural o autocambio, que este modelo principalmente nos va a decir o nos dice que la persona logra hacer cambios por sí mismo, no requiere consejería, no requiere internamiento, no requiere esta parte de apoyo que brinda el área clínica para poder salir adelante. Como lo vimos, se caracteriza principalmente por tener en sí esta cuestión donde la persona vemos que tiene mayores capacidades de resiliencia, donde no ha experimentado un consumo profundo respecto a... No ha llegado a una condición de abuso ni dependencia de las sustancias y donde los factores estáticos están muy presentes, es decir, la parte familiar, el esquema de valores, el esquema de metas, están todavía muy presentes y por consecuencia hay un proyecto de vida presente en esta persona. Es importante recalcar que cada modelo nos va a dar información importante respecto a... em, ciertos datos de la historia del paciente. Generalmente analizarlo desde este modelo me va a dar más información o me va a dar más indicios para poder tener un esquema más completo referente a cómo se mueve el paciente en esta situación. Entonces, bueno, eh, a eso se refiere el modelo natural o de autocambio. Tenemos el siguiente, que principalmente hace referencia a la parte de la privación social y atiende fundamentalmente a las condiciones socioeconómicas que tienen lugar a el consumo de una determinada sustancia. Generalmente, la privación de oportunidades nos va a llevar a ciertas conductas de riesgo en elección del consumo y bueno, tiene como características que se eligen sustancias de consumo más baratas, hay un inicio de consumo a edades tempranas y hay situaciones de ausencia parental, red de apoyo carente o nula y posibilidades limitadas de crecimiento, por lo cual va a llevar a que haya una mayor tendencia de riesgo a consumo de adicciones, porque no hay un panorama más amplio donde me lleve a tener un proyecto de vida más establecido para poder salir adelante, más que solo las drogas, y tiene que ver mucho con la cuestión también del entorno donde se vive y la colonia donde se vive. El modelo sociocultural. Bueno, si recordarán la clase pasada, nos ponía en debate si en Europa se consideran adicciones o no, por el entorno, ¿no? Tenemos en Europa, pues, las ciudades donde se realiza la cerveza, ejemplo, Alemania, en Europa, en España está el vino. Ciertas condiciones de vida nos llevan a ciertos hábitos que valdría la pena cuestionarnos si son adictos o no, si hay un mayor control o no, porque no hay prohibición. Valdría la pena hacernos estos momentos, ¿no? Y también analizamos durante las clases que tiene que ver mucho con la cuestión de los grupos sociales, funciones respecto a la cuestión de género o de sexo, masculino o femenino. En las mujeres hay mayor tendencia al consumo de bebidas dulces o la coctelería, por ejemplo. En los hombres es mayormente la cerveza. En las cuestiones de la profesión también tenemos que dependiendo de ciertas ocupaciones, también va a haber una tendencia a ciertas sustancias. Em,
Este modelo hay que pues, analizarlo de manera muy general, tampoco hay que irnos por eso, pero generalmente son tendencias que se analizan y se evalúan al respecto. También tenemos otro modelo, educación por la salud. Desde la perspectiva, este modelo contempla que el uso de drogas afecta a la salud física, psíquica y relacional. Es decir, consumir drogas me va a traer afectaciones a nivel físico, a nivel mental y a nivel de mis relaciones sociales. Y bueno, ¿cómo combato esto? Dando información a las personas, educándolos sobre los riesgos de las situaciones que pueda haber en este sentido. Y bueno, que siempre hay un riesgo de la salud. Generalmente tenemos como características que apuesta por la prevención primaria y focaliza posibles sectores de riesgo. Siempre nos va a llevar a posibles sectores de riesgo. Se trata de potenciar los factores protectores y promueve la conciencia en las personas de estas situaciones. Modelo psicológico individualista, pues básicamente nos va a hablar de la perspectiva donde las personas tienden a tener esta. La cuestión de la conducta adictiva se va a analizar a partir de la personalidad, los traumas, las actitudes, la historia de las personas, el estilo, la manera que se relaciona con los demás, va a determinar si hay un problema de conducta adictiva. Entonces, bueno, es analizar al individuo desde manera muy individual por qué se llegó a su conducta adictiva. También es importante que ustedes tengan muy en cuenta que a partir de los abordajes de la prevención, ustedes van a hacer mayormente prevención terciaria y secundaria. Es importante tener una idea clara de cómo voy a abordar. Haciendo un recuento de lo que hemos analizado, bueno, las estrategias de abordaje en prevención secundaria y terciaria nos hablan de que ya tengo un indicio, ya tengo una idea más o menos de lo que hay con el sujeto. O sea, ya sé que hay una adicción, pero voy a analizar, voy a tener una idea más clara de qué pasa con este individuo para así poder detener o ralentizar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones posteriores. Eso se dedica la detección secundaria. O sea, ya sé que hay algo, pero voy a profundizar un poco más allá de qué hay. Existen diferentes pruebas de diagnóstico o pruebas que me van a ayudar a complementar esa situación con el usuario. Una de ellas es la prueba audit, que es la identificación de desórdenes por consumo de alcohol, que consta de 10 preguntas que están. Bueno, esta prueba está estandarizada por la OMS, nos la ofrece la OMS, y es una evaluación sistemática y objetiva. También nos ayuda a ver la conciencia que el paciente puede tener respecto a su relación con el consumo. Propiamente solo es para evaluar la relación con el alcohol. Yo sé que puede ser muy raro que ya haya personas que consuman alcohol, pero recuerden, generalmente esta prueba se aplica una por si hubo una tendencia alcohólica y dos para prevenir que la recaída sea con una conducta alcohólica. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ya se ha consumido otras sustancias, lo que el paciente nos dice es, pues mi problema no es el alcohol. Entonces, traspola esa situación de consumo de sustancias y a lo mejor su siguiente recaída puede ser por alcohol. Entonces, esta prueba en específico nos lleva a ver qué tanta tendencia hay al consumo de alcohol y cuál es la forma en la cual el individuo puede, qué tanta tendencia puede haber al consumo de alcohol, qué grado, ¿no? Si consume de forma responsable o ya hay una situación de dependencia alcohólica. Como son 10 bueno, son 10 preguntas
que son demasiado poderosas porque nos dicen tal cual la situación. Vamos a revisarla ahorita. Vamos a revisar el test audit. Bueno, son 10 preguntas. Lo valioso también de esta prueba es que pues, nos va a dar resultados en cuanto al grado de compromiso con el alcohol. También nos hace una remembranza de cuánto equivale un trago de alcohol. Es importante tenerlo claro porque desde la perspectiva del paciente puede que él te diga consumo 3 cervezas, que para él son caguamas, que eso ya equivale a alrededor de 9 cervezas. Y a lo mejor nosotros imaginamos que consume latas, entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta y aclararlo, ¿no? Que él tenga claro también cuánta cantidad consume en este sentido. La primera pregunta, ¿con qué frecuencia bebe un trago con contenido de alcohol? Y nos da opciones desde nunca, una vez al mes, em, una vez al mes o menos, 3 o 4 veces al mes, que es más o menos por semana, 1 o 2 veces por semana y 4 veces por semana. Entonces, bueno, es importante tenerlo como muy en cuenta. La sugerencia que yo hago en la aplicación de este cuestionario es, cuando el paciente se muestra muy resistente, es un cuestionario autoaplicado, se le puede entregar al paciente, pero cuando veo que es un paciente muy resistente, lo contestamos juntos. Entonces, bueno, ya vamos leyendo las preguntas. Y también, bueno, dentro de este ir contestando las preguntas, te va a dar como narrativa de cómo pueden ser sus consumos, entonces también hay que poner atención en esto. Em, ¿Cuántos tragos que contenga alcohol consume en un día típico cuando está bebiendo? De 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 9 o de 10 o más. Aquí hay que tener en cuenta que especifique, por ejemplo, si son cervezas, si son caguamas, si son latas, si son latones. Tenemos que tener muy en claro y nosotros registrar la cantidad, más o menos tomando en cuenta las equivalencias del trago. Ah, ¿Con qué frecuencia bebe 4 o más tragos en una ocasión? Nunca. Menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente, diario o casi diario. ¿Con qué frecuencia durante el último año se dio cuenta que no pudo dejar de beber cuando había empezado? También nos hace la referencia en cuanto a tiempo. ¿Con qué frecuencia durante el último año ha dejado de hacer lo que normalmente se ha esperado de usted debido a la bebida? También nos hace una referencia en cuanto a tiempo, que es importante registrarla. ¿Con qué frecuencia durante el último año ha necesitado un primer trago en la mañana para ponerse en acción después de una sesión de beber abundantemente, lo que llaman la cruda? Entonces, bueno, muchas veces la persona necesita tomar ese trago, también es importante registrarlo porque eso ya nos habla de la cuestión de la dependencia con el alcohol. ¿Con qué frecuencia durante el último año ha tenido una sensación de culpa o remordimiento de haber bebido? También nos hace una referencia en cuanto al tiempo. Es importante tomarlo en cuenta porque cuando aparece la culpa, nos habla de un chispazo de conciencia. Entonces, es importante tomarlo en cuenta porque aquí ya nos habla de la disposición que puede haber al cambio. ¿Con qué frecuencia durante el último año ha sido incapaz de recordar lo que pasó una noche anterior debido a su forma de beber? Nunca, menos de una vez al mes, mensualmente, semanalmente o casi diario.
Aquí también, porque ya nos habla de la cuestión de las afectaciones a nivel de memoria, y esto es importante tomarlo en cuenta porque nos habla ya de un riesgo. ¿Usted o alguien más ha resultado herido debido a su forma de beber? Esto hace referencia más al daño físico, si han salido físicamente dañados ellos o alguien más en alguna riña, en alguna pelea. ¿Ha estado preocupado por su forma de beber o le ha surgido que beba menos de algo, le ha sugerido que beba menos algún pariente, amigo, médico u otro trabajador de atención de la salud? También nos hace una referencia. La calificación de esta prueba es de acuerdo al puntaje. Si se fijan en la parte de abajo, nos va dando puntos, vamos registrando y vamos sumando, se hace una sumatoria. Y posteriormente, bueno, acá está en inglés, pero nos dice el nivel de riesgo. Aquí lo interesante de esto es que nos hace una referencia en cuanto a puntuaciones, si es hombre o es mujer. Eso es como lo interesante de esto. Obviamente es para alcohol, es algo importante tenerlo en cuenta, jóvenes, la evaluación. Ahorita vamos a pasar a la siguiente prueba que hace referencia a las cuestiones que tienen que ver con la cuestión depresiva. Es generalmente el inventario de depresión Beck. Es un autoinforme de 21 preguntas. Tengo entendido que ya me decían que todos lo conocían. Generalmente, pues nos va a hablar de la depresión en adultos para cuestiones de adolescentes o menores. Está la prueba Hamilton, que también nos va a ayudar. Y bueno, esta prueba de Beck se caracteriza por 21 preguntas que abordan síntomas y actitudes depresivas que van desde la intensidad del síntoma, evaluando tristeza, culpa, pesimismo, pérdida de interés, cambios en el sueño y en el apetito, y es una prueba que se aplica de 10 a 15 minutos más o menos. Cuando tarda es porque, bueno, la persona está muy resistente, a veces no entiende, entonces ahí entramos nosotros para poderlo ayudar al respecto. Tenemos otras pruebas de diagnóstico de consejería, que está la prueba de ansiedad de Beck. Me comentaron que la vieron muy a grosso modo. Vamos a revisarla a continuación. Hace alusión a cuestiones somáticas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Las manifestaciones en el cuerpo. ¿Cómo voy a sentir la ansiedad en el cuerpo? Si me siento torpe o entumecido, bueno, está en lo absoluto, levemente, moderadamente. La persona va a ir puntuando de la semana al día que se aplica la prueba. Si se fijan, son sensaciones físicas que van desde torpe, entumecido, acalorado, con temblor en las piernas, incapaz de relajarse, con temor a que ocurra lo peor, mareado o que se le vaya la cabeza, con latidos del corazón fuertes o acelerados, inestable, atemorizado o asustado, nervioso, con sensación de bloqueo, con temblores en las manos, inquieto, inseguro, con miedo de perder el control, con sensación de ahogo, con temor a morir, con miedo en general, con problemas digestivos. Estos van desde estreñimiento, diarrea, constipación, inflamación, con desvanecimientos, o sea, que siente que se desmaya o se desmayó, rubor facial, sudores fríos o calientes. Nos va a dar una puntuación y generalmente es de 0 a 63, y de ahí se va a ir analizando la intensidad de la sintomatología. Ahorita les paso las puntuaciones. Mínima o nula de 0 a 7 puntos, leve de 8 a 15 puntos, moderada de 16 a 25 puntos, grave de 26 a 63 puntos. ¿Ok?
Ahorita hablamos de la escala de psicosis. En esta, la peculiaridad de esto es que no tenemos una escala en sí precisa, o sea, hay varias. Encontré una que dentro de la cuestión de consejería creo que les puede ayudar bastante y les puede ayudar a pulir las habilidades de la entrevista. Es una escala, es una herramienta no diagnóstica, sino más que nada nos va a dar como un indicio, una puntuación, es un cribado. Eh, Puede ser, bueno, no va a dar un diagnóstico preciso de un trastorno como tal, nos va a dar rasgos, que ya después también es importante complementar esta parte si en la historia familiar hay antecedentes de situaciones psicóticas, problemas mentales, porque bueno, generalmente hay una correlación entre la cuestión psicótica y la genética. Y bueno, el uso de la escala, de esta escala de psicosis en particular, dependerá de los objetivos específicos de la evaluación. Encontré una muy interesante, se las voy a mostrar. Bueno, esta nos va a evaluar tanto alucinaciones como delirios. Y hace la aclaración en la última semana. Se le va a preguntar al paciente si la última semana ha presentado lo siguiente. Hay criterios de puntuación. Nos evalúa desde la frecuencia, la duración, la localización, la intensidad, las creencias de procedencia sobre las voces, la cantidad de contenido negativo, el grado de contenido negativo, la cantidad de angustia que pueda haber dentro de las voces, la intensidad de la angustia, el trastorno causado por las voces en la vida del paciente, el control sobre las voces y los delirios, que esta es como la segunda parte. También evaluar lo mismo que vimos anteriormente. Aquí el detalle es que nos dice que hay que ser como muy específicos en la parte de, que tiene que ver con las creencias y la cantidad de contenido de las voces. Durante la clase hablamos en dos ejemplos. Generalmente hay que analizar si las voces están dentro de la cabeza o se escuchan fuera de la cabeza, porque puede llegar a pasar. Analizamos en sus compañeros dos ejemplos muy interesantes respecto a cómo en algunos casos las voces estaban fuera y de cierta manera ese estar fuera me permitía posicionar a las voces, vienen de algún lado, de la bocina, vienen del apagador, vienen del foco, que generalmente cuando están dentro de la cabeza generan más angustia porque me llevan a pensar que algo está dentro de mí, algo me pusieron. Y lo interesante aquí es entender que las voces, las alucinaciones es el último recurso que nuestra mente utiliza antes de llegar a ese grado ya de locura, ¿no? De perdernos, porque en algún momento llega a haber esta cuestión de, ¿cómo decirlo? De lucidez donde llego a entender que las voces tienen, tienen un origen y que ese origen tiene que ver mucho con la cuestión de cómo, de dónde pueden provenir y que tienen que ver con mi consumo excesivo de sustancia, que son producto de mi consumo de sustancia. Y aquí es muy interesante también porque generalmente las voces o van a tener un contenido negativo o van a tener un contenido positivo. Y también depende mucho de la historia de vida que pueda haber conmigo. Pero bueno, lo vamos a ver más a profundidad. Ahorita vamos a analizar un poquito la tarea. Vamos a analizar lo que se entrega el lunes.
Seguimos con nuestra siguiente entrega, que tiene que ver con otra nota de consejería. Mm. Hago algunas aclaraciones porque en la tarea previa estamos observando que hay dificultades para poder redactar el objetivo. El objetivo tiene mucho que ver con la acción que voy a hacer, no con el cómo lo voy a hacer. Entonces es importante recordar que los verbos van en infinitivo, es decir, ar, ir, er, aprender, concientizar, focalizar, enseñar, instruir. Todo lo que tenga que ver con lo que le voy a transmitir a la persona. Y en ese objetivo, claro, también tengo que tener muy en claro el tema, porque el tema, cuando se lleva a cabo este tipo de planeaciones, tiene que tener una secuencia, muchachos. Tiene que relacionarse con lo que voy a hablar después. El hacer este tipo de planeaciones no se trata nada más de poner temas al azar o porque se escuche bonito. No, sino tiene que tener una secuencia. Como sugerencia, cuando hacemos este tipo de planeaciones, en este caso solo vamos a entregar dos planeaciones, pero les pido por favor que tengan en mente tres temas a trabajar, aunque uno quede al aire y a lo mejor no se aplique, pero que esos temas sean secuenciales para poder tener este orden que requiero que tengan y esta secuencia. No porque a mí me resulte bonito que tenga una secuencia o me sea más fácil calificar, no, porque en esta cuestión de las adicciones lo primero que pierde el adicto es su orden. Entonces es necesario que él tenga el orden referente a qué sigue, ¿no? Darle este orden, darle esta secuencia. Una de las principales nociones para prevenir una recaída es tener orden, no volver al caos. Entonces yo voy a hacer como consejero que esa persona vuelva a tener una estructura, un orden. Sí, adelante, tengo que empezar desde mi planeación. Aspectos que se trabajaron con el grupo durante la sesión. Aquí hago referencia a los temas, no en cuanto a las actitudes. Los resultados de la consejería se refieren a la conducta de cómo se mostró el grupo y la disposición. Aquí voy a observar al grupo, no voy a observarme a mí. Al grupo, qué disposición tienen, qué actitud muestran, si hay apatía, si hay disposición, si hay entrega, si hay curiosidad respecto a la sesión. Tareas que deben realizar los miembros del grupo. Estas hace referencia a lo que le voy a dejar, no solo a lo que pretendo que ellos logren como grupo, no, yo tengo que focalizar ciertas tareas y dejarles ciertas tareas para que esos objetivos como grupo se logren. Temas o contenidos a trabajar en la próxima sesión, un plan de consejería grupal, esto es lo que le digo, los temas deben estar secuenciados, tiene que haber una congruencia, una secuencia de los temas, ¿ok? Aspectos que se trabajan en la reinserción social, cómo estos temas me van a ayudar para que consiga un trabajo, para que regrese con su familia, todo lo que posiblemente pueda llegar a pasar dentro de como resultados de la consejería, las observaciones generales del grupo, cómo lo observo, qué áreas de mejora puede haber en mi grupo, ¿correcto? Bueno, pasamos a la siguiente parte, que es el plan de consejería. Como ya saben, es el mismo. Anoto el nombre de mis usuarios, de mis participantes, la fecha de planeación, las metas. Aquí tengo que ser muy específico en las metas. ¿Qué pretendo lograr? Pero también esas metas tienen que ir en función de lo que yo le brindo. Y nos enfrentamos otra vez a esta cuestión de los temas, objetivos y la técnica que voy a utilizar, la fecha programada con hora y las observaciones de de dicho tema. Por eso les digo, tengan un tema de reserva, aunque no lo den, pero es importante la secuencia. Mm, ok,
Bueno, eso es referente a la tarea número 2. La calificación de la actividad 2 se les va a entregar en un momento. Em, Respecto a cualquier duda que tengan a sus entregables, a lo que las calificaciones, por favor háganmela saber. Ya conocen el número, con confianza acérquense. Ya nada más nos quedan los últimos temas referente a reinserción social, referente a cómo le voy a hacer para esta reintegración. Les pido por favor que revisen el manual que les envié al WhatsApp. Lo vamos a estar checando, no todo, pero sí vamos a estar analizando ciertas cosas. Por favor, les pido que lo revisen. Les voy a enviar las pruebas para que las tengan en cuenta. Revisamos también así la siguiente clase. También se me pasó a ponerlo, pero lo revisamos la siguiente clase. Cualquier duda, estamos al pendiente, alumnos. Bonita noche. Estamos en contacto.